Bien, chicos, les quiero platicar qué son los métodos numéricos. En un libro que tienen por ahí en la bibliografía aparece esta definición. Los métodos numéricos constituyen técnicas mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos de tal forma que puedan resolverse utilizando operaciones aritméticas. ¿Sí? Aunque existen muchos métodos o tipos de métodos numéricos, estos comparten una característica común: invariablemente requieren de un buen número de tediosos cálculos aritméticos. Es raro que con el desarrollo de las computadoras digitales eficientes y rápidas, el papel de los métodos numéricos en la solución de problemas en ingeniería haya aumentado en forma considerable en los últimos años. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a considerar lo siguiente, chicos. Los métodos numéricos son técnicas que nos permiten realizar cálculos bastante más simples que resolver un modelo matemático. Entonces, el método numérico, si yo lo comparo con el método analítico, tiene algunas ventajas y algunas desventajas, ¿de acuerdo? En el método numérico, el que ustedes me pidan, el que ustedes vean, el que ustedes revisen, siempre va a ocurrir lo siguiente. No vamos a encontrar soluciones exactas. ¿Qué es una solución exacta? Bueno, es aquella que resolviendo el método analítico la obtendríamos y siempre sería el mismo valor. Por esta parte, el método analítico va ganando, ¿sí? En los métodos numéricos tenemos que hacer muchas operaciones. Entre comillas voy a poner muchas porque no necesariamente son muchas, todo es relativo, ¿ok? En el método analítico no son tantas operaciones. ¿Sí? Sin embargo, para el método numérico, el que sea, lo que sí les puedo decir es esto, y que es el gran plus de los métodos numéricos. Las operaciones son sencillas. De hecho, podríamos considerar que mucho más sencillas que un modelo matemático. Que sea exacto, ¿no? Lo voy a dejar así, todo esto entre comillas. ¿Okay? En cambio, en el método analítico, primero se tiene que formular un modelo matemático. Normalmente es complicado, ¿sí? Y este modelo matemático describirá un fenómeno físico de manera muy exacta, ¿no? O no necesariamente tiene que ser un fenómeno físico tal cual, pero una operación complicada, ¿no? Fielmente, ¿de acuerdo? Bien, pues digamos que esas son las tres características. Si se fijan, son opuestas. Si bien en el método analítico habría que formular primero un modelo matemático que sí puede explicar el fenómeno físico fielmente, y entonces resolverlo. Algunas veces la solución es tan complicada que es virtualmente imposible resolverla. Sí, digamos que por mucho que intentemos resolver con un montón de hojas de escritura, podríamos no llegar a la solución. En cambio, con los métodos numéricos siempre vamos a tener aproximaciones, por lo tanto pueden llegar a ser bastante exactos. Y aquí y este de aquí no son exactos, pero pueden llegar a ser bastante exactos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros siempre vamos a obtener un error, ¿sí?, en los métodos numéricos, ¿sí? Pero ese error que existe puede quedar muy pequeño en comparación con las cifras significativas de un análisis matemático, ¿ok? Por eso los métodos numéricos son muy útiles, ¿de acuerdo? Los métodos numéricos pueden iniciar con esto, donde la posición y de una partícula puede estar variando respecto al tiempo. Por ejemplo, si yo estoy viendo cómo está sube y baja un niño en un juego, ¿no? Ver cómo sube y baja él dependiendo de su ritmo, a veces brinca más alto, a veces menos, ¿sí? Podría ser una gráfica de ese comportamiento, y esta gráfica la podría yo definir con un modelo matemático que nosotros consideramos exacto, ¿okay? Pero ese modelo quizás sería muy complicado de graficar, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que nosotros estamos viendo el tiro parabólico, ¿sí? Si yo veo el tiro parabólico, yo podría graficar respecto a tiempo la velocidad en X y la velocidad en Y. Acuérdense que en el tiro parabólico descomponemos la velocidad en dos partes, y la velocidad en Y varía porque es afectada por la gravedad, y la velocidad en X no varía porque no es afectada por nada si consideramos que no hay resistencia del viento. Entonces la velocidad en X es constante, ¿sí? La velocidad en Y varía, donde empieza con una cierta fuerza, con una cierta intensidad, luego se vuelve cero y luego empieza a caer el objeto y termina con una velocidad final que es negativa, ¿sí? Podría parecer un modelo bastante sencillo, pero si nosotros graficamos la velocidad total, que sería, bueno, no va a variar tanto, pero si nosotros graficamos la velocidad total, podríamos tener una forma así, donde no nos interesara
el ángulo, ¿no? Entonces, como al principio tendríamos la velocidad en x, y si es constante, siempre tendríamos un positivo, ¿sí? Entonces yo no puedo graficar la velocidad total en función de este negativo de la y, ¿verdad? Sino que la velocidad total es igual a... Lo voy a hacer con lápiz para que vean que esto es igual a la raíz de, como es un método numérico, un método de donde son triángulos, se resuelve como la resultante de un triángulo, donde está x al cuadrado, está y al cuadrado, la velocidad en y al cuadrado, ¿sí? Esto es un más, esto es un cuadrado. Y entonces, al tener esto, la velocidad total, entonces como tengo que ir graficando esto al cuadrado, va a empezar con una velocidad inicial al cuadrado, más otra al cuadrado, las dos positivas, una velocidad alta, ¿verdad? Luego, esta se reduce un poco, pero esta se mantiene, y así, hasta llegar a la y vale 0, y la x vale lo que siempre vale, ¿no? Porque es constante. Entonces vamos a llegar hasta un valor donde nada más sería la x al cuadrado, por aquí lo voy a suponer, aquí lo voy a suponer, y después vamos a volver a subir poco a poco, porque la y va a cambiar de valor, y vean cómo se ve esto como una parábola, ¿verdad? O quizás sea una línea recta, no lo sé, habría que graficarlo, ¿no? Entonces, un modelo lineal por acá, luego lo hago un cuadrático de raíz cuadrada, entonces no puede ser lineal, ¿verdad? Va a ser una parábola. Punto de aquí se me salió de la parábola, pero bueno, creo que se entiende, ¿sí? Bien, entonces, este modelo matemático que está aquí describe un comportamiento lineal, pero reducido en el sentido que no estamos contemplando algunas cosas como la resistencia al viento y algunas otras, ¿no? Entonces, este modelo matemático es bastante más sencillo que otros. Entonces, como no es lineal, nos cuesta más trabajo. Entonces, los métodos numéricos lo que hacen es lo siguiente. Quizás no tendrías caso sacar un método numérico para describir este modelo, porque es bastante sencillo, pero lo podríamos hacer. Igual con ¿no? Bastante sencillo. Estos modelos matemáticos que son necesarios para describir esas líneas. Pero quizás podríamos aproximarlo de otra forma, ¿sí? Entonces, en los métodos numéricos lo que nos ayudan es a que cuando nosotros tenemos un modelo muy complicado, voy a imaginar un modelo de este tipo, ¿sí? Es una curva. Muchas veces es complicado graficar cada uno de los puntos porque quizás el modelo es muy complejo, muy largo, es un polinomio muy complicado de n componentes o de n términos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, vamos a tratar de seguirlo. Entonces alguien dice, bueno, vamos a trazar una línea, por ejemplo, de aquí a aquí. Vamos a hacer una recta, ¿sí? Luego, entre este y este otro, vamos a hacer otra recta. Y estas aproximaciones muchas veces son suficientemente buenas, ¿sí? Entonces el método numérico va a ir aproximando al modelo que estoy viendo, pero nunca va a tocarlo exactamente. Si yo quiero mejorar la exactitud del método numérico, tendría yo que incrementar el número de puntos, ¿sí? Pero la idea es que los métodos numéricos nos ayudan a describir un modelo matemático muy complicado en algo más sencillo, ¿sí? Entonces aquí yo, por ejemplo, podría trazar rectas entre estos dos puntos, conociendo las coordenadas del primero y del segundo, y tener un método numérico cercano o un trazado cercano a lo que está viendo el modelo original, que es el rojo. Y aunque no lo crean, nunca voy a llegar, ¿verdad? Siempre va a haber alguna diferencia. Esa diferencia se llama error. Se mide y se dice, bueno, ¿cuánto error puede permitirme? ¿Sí? Según cada aplicación. Y entonces es cuando nosotros decimos, bueno, si hay un cierto error a lo largo de un modelo, yo mido todo el modelo respecto al original o respecto a algunos parámetros que yo tenga por ahí conocidos y busco que el error sea el menor, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Normalmente se propone el método numérico y se sustituyen valores que voy obteniendo de en la expresión original, ¿sí? Bien, entonces, en conclusión, muy cortito, los métodos numéricos necesitan muchos cálculos sencillos, entre comillas, sencillos. De hecho, en la introducción a los libros casi siempre habla de cálculos aritméticos, que son sumas y restas. ¿Qué más necesita? Bien, necesita normalmente, como son muchos cálculos, apoyo de un computador, ¿sí? Dejamos que la computadora haga los miles de cálculos sencillos que se necesitan hacer para aproximar nuestros modelos. Y aparte de eso, tienen que evaluar el error del método o de los resultados del método numérico, ¿sí? Y al evaluar ese error debemos considerar una exactitud considerable, aceptable, ¿sí? Esa exactitud aceptable nosotros la decidimos
antes de comenzar a hacer nuestro método, ¿no? Nosotros decimos, bueno, cuando el error de nuestros resultados utilizando el método numérico sea menor a el 0.005%, por ejemplo, ya con eso es suficiente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo lo podría calcular sabiendo la distancia de aquí a aquí, ¿sí? Acá en esa línea, y ese es el error en ese punto, pero se calcula el error en todos los valores, ¿sí? Algunas veces nosotros entrenamos para empezar desde cero, manualmente hacemos tratar de calcular un solo valor, ¿no? Y nada más nos basamos en un solo valor. Ya cuando disponemos de la computadora podemos nosotros decir, bueno, ahora sí, a todas las líneas, todas estas líneas negras son líneas rectas, ¿eh? No le hagan mucho caso al trazo de este pizarrón que así es. Bueno, y entonces ahora sí ya qué tanta distancia hay entre todos los puntos que yo hice y los que sí se deben de calcular. Entonces así queda. Los métodos numéricos, entonces son estas 4 las cosas más importantes de ellos. Claro que ustedes pueden investigar a mayor profundidad en algún otro lugar. Bien, nos vemos.